El discurso del odio hace referencia a expresiones violentas que no tienen relación a la libertad de opinión, sino que buscan atacar directamente a otras personas, discriminando por raza, etnia, nacionalidad, religión, afinidad política o estrato socioeconómico, entre otros. El discurso de odio se manifiesta a través de publicaciones efectuadas con mala intención, con motivo de convocar a agredir a personas y dañar psicológicamente a través de la discriminación. No confundir a una sociedad tolerante con una que va en contra de la democracia es parte de los desafíos en la búsqueda por minimizar y erradicar el discurso de odio, además de prevenir y sancionar este tipo de conductas, protegiendo a su vez el derecho fundamental de la libertad de expresión, pero también velando por la protección a la honra, a la privacidad y a la vida. En esta edición de En Palabras Simples conversamos con la ministra integrante de la tercera sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sobre el discurso del odio, cómo se manifiesta y los desafíos que ha generado para los tribunales de justicia. Hola, junto a Javiera les damos la bienvenida a esta nueva edición de En Palabras Simples. En esta ocasión nos acompaña la ministra Ángela Vivanco, quien pertenece a la tercera sala constitucional de la Corte Suprema. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos el día de hoy. Encantada, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de este tema que revisábamos en nuestra cápsula introductoria a este programa sobre el discurso de odio. Comenzar preguntándole a qué está asociado el discurso de odio en la vida cotidiana, en qué lo podríamos encontrar fuera de las redes sociales. Bueno, es importante que digamos que el discurso de odio es una conceptualización más bien contemporánea, pero en distintas etapas de la historia ha existido, porque la violencia desgraciadamente ha sido parte de la historia del ser humano. Y el tema del discurso de odio tiene que ver precisamente con esa violencia que se llama a ejercer directa y materialmente a través de un mensaje, en que yo pido a otros que agredan, que vulneren derechos, que de alguna manera atropellen, excluyan a ciertas personas o grupos. O directamente el discurso, sin hacer ese llamado, es un discurso violento, es un discurso peyorativo, que trata de hacer daño en el fondo. Que no es una crítica, que no es una opinión, por ácida que sea, sino que directamente es un ataque frontal a las libertades, a los derechos, a la participación de personas o grupos en la sociedad. Y esto ha existido, como decía, en diversos tiempos porque tiene que ver con la diferencia o con la tensión que existe entre la tolerancia y la intolerancia. La tolerancia indica que yo puedo no estar de acuerdo con los demás, incluso puedo competir en mis ideas con ellos o decir no me parecen, no son las adecuadas, voy a criticarlas por tal razón. Pero la intolerancia implica que yo no acepto el pluralismo, que me niego a la diferencia y esa diferencia yo decido atacarla porque no la acepto. Y mi manera de atacarla es tratarla de modo humillante, peyorativo, insultarla o directamente tratar de convocar a otros junto conmigo para que esas personas o grupos sean agredidos, o sea, sean violentamente retirados de las posibilidades que tienen de participación. Ministra, preguntarle, acá se viene a conceptualizar en la incitación al final al odio. En materia constitucional, ¿cómo la tercera sala de la Corte Suprema viene trabajando en esta materia respecto a este nuevo concepto? Bueno, es importante decir algunas cosas de tipo normativo. Primero, aclarar que existe ya una norma dentro de la ley de prensa que refiere al tema de la incitación al odio, si bien no ha sido una norma demasiado aplicada o utilizada, queda un poquito residualmente allí. Eso por una parte. En segundo lugar, la Constitución misma hace referencia a grandes principios que uno podría decir que se oponen precisamente a que el discurso del odio prolifere. En otras palabras, por ejemplo, el Estado está al servicio de la persona humana, en consecuencia es deber del Estado darle protección a la población y a la familia, y esa protección es una protección general, no es una protección solo física, sino que también moral, intelectual. Tenemos derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, tenemos derecho a la honra y a la privacidad, tenemos derecho a la información personal. Muchos de esos elementos y otros, como por ejemplo que Chile es una república democrática, todos de alguna manera van en contra del discurso de odio. Ahora, como nosotros somos una sala constitucional, estos temas no llegan por la vía de recursos de protección, donde no se invoca específicamente el discurso de odio, no se habla en específico conceptualmente de él, pero sí se hace referencia a ejemplos o a situaciones en que se da este discurso de odio, particularmente a través de las redes sociales, en que se usan las redes sociales como un método para establecer ciertas agresiones,
¿no? O descalificaciones que no tienen fundamento y de esa manera entonces poder desarrollar todo este tipo de acoso por las redes sociales que se puede desarrollar desde bullying escolar a acoso laboral o a otros tipos de instrumentalizaciones de este discurso del odio, porque desgraciadamente, como lo decíamos al principio, tiene muchas aplicaciones. De ese punto de vista son las causas que nos llegan a la sala y nosotros siempre analizamos si hay algún derecho del que invoca, ¿no es cierto?, este tipo de discurso de odio o realmente lo que está haciendo es directamente vulnerar y agredir a los demás. Porque muchas veces se dice, no, estoy haciendo uso de mi libertad de opinión, pero decíamos al principio, la libertad de opinión no es el discurso de odio, son cosas distintas. Y si efectivamente no existe tal derecho, y sí hay derechos por otro lado que son vulnerados, particularmente la honra, el buen nombre, el prestigio, la integridad, etcétera, entonces se concede la cautela adecuada y fundamentalmente, como decía antes, es un recurso de protección, lo que se hace es pedir que esa información, ese discurso, ese mensaje se retire de las redes sociales. Pero esto es una parte y es importante que Chile desarrolle, tanto desde el punto de vista normativo como de la Administración de Justicia, muchas herramientas que tengan que ver con la evitación o la prevención del discurso de odio y también con la sanción cuando corresponda, porque nosotros podemos ver una arista, penalmente se podría ver quizá otra arista, del punto de vista de la ley Zamudio, que va a ir contra la discriminación arbitraria también, pero yo creo que hay que hacer de alguna manera una especie de estatuto de este tipo de comunicaciones para restarlas definitivamente de la libertad de expresión y para hacer un límite adecuado a la libertad de expresión, que no es censura, sino que es directamente la prohibición de utilizar y de abusar de la libertad de expresión para efectos de dañar a otros de esta manera. Ministra, en torno a eso, bueno, hemos conocido distintos fallos de Corte de Apelaciones y también de la Corte Suprema, la tercera sala, en la que se ha obligado, como usted nos decía, o se ha ordenado a eliminar ciertas publicaciones. ¿Qué pasa con la fiscalización de que esto no siga ocurriendo? Porque las redes sociales dan para mucho, o sea, una persona puede tener 5 perfiles o seguir violentando a otra a través de otro perfil. ¿Se ha pensado en cómo se puede regular esta situación? Bueno, hay que pensar, por ejemplo, a propósito de las redes sociales, que muchas veces el tema jurisdiccional en las redes sociales tiene limitaciones, porque las redes sociales operan en un universo, ¿no es cierto?, multipaíses, ¿no? Y en consecuencia no siempre el discurso viene exactamente de mi país y yo tengo algún tipo de competencia para pararlo. Muchas veces viene de otras partes o hay grupos que están funcionando desde un determinado país que no es este. Entonces, en general, la competencia de los tribunales tiene una cierta limitación de ese punto de vista, que es una limitación jurisdiccional asociada con el territorio. Y mucho de lo que se espera también es que haya una veta de trabajar contra el discurso del odio, que es una veta formativa, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la formación en valores y que tiene también que ver con la autorregulación de los medios de comunicación y de todas las plataformas de redes sociales, porque si una red social decide retirar una imagen de una persona sin ropa, porque les parece atentatoria contra la moral, bueno, mayor razón tendría yo que retirar un discurso o una imagen que en el fondo ya no es una persona sin ropa, que puede afectar la moral o el decoro, sino que ya está afectando directamente los derechos fundamentales y la integridad de otros, llamados al odio. Ha habido muchos, fíjense que además están asociados con agresiones, con crímenes y homicidios, porque en el fondo el discurso del odio es un peldaño de muchas cosas que pueden suceder a propósito de eso. Entonces la idea precisamente es tratar de prevenir estas situaciones y ojalá también que haya una autorregulación en el sentido que los usuarios de redes tengan claro que las redes no están hechas para utilizarlas como discurso de odio, para recomponer grupos intolerantes o grupos que son totalitarios, ni cosa parecida, que tiene que haber un control de parte de todos, cada uno en su espacio competencial, para efecto que el discurso de odio no se transmita y que además no capture a los jóvenes, que es lo más grave, porque entonces hay un decaimiento moral, hay un decaimiento jurídico y de otro orden cuando los jóvenes empiezan a participar en la idea de que los problemas del país se solucionan simplificando y diciendo el enemigo es este es el culpable, los culpables son los migrantes, los culpables son las personas de tal raza, los culpables son las personas que hacen esto, porque ese es un discurso que se empleó 60 y 70 años atrás en el advenimiento de los totalitarismos, pero empiezan de pronto a resurgir. Entonces es muy importante la formación y también las herramientas jurídicas, por eso hoy se está
tratando de legislar más completamente respecto al discurso del odio en Chile y por supuesto eso nos da también a los tribunales de justicia más competencia, pero teniendo presente que hay espacios que los tribunales de justicia no podemos llegar por temas competenciales y jurisdiccionales y en consecuencia ahí hay una responsabilidad ética y una responsabilidad profesional de quienes administran redes y medios. Ministra, acá hay varios derechos fundamentales que están en pugna. Primero está la libertad de expresión que tienen todas las personas, pero además está el derecho a la honra, vida privada que tienen todas las personas. ¿Cómo se diferencia y cómo se maneja esto en este ámbito del discurso del odio? Bueno, aquí hay varias cosas que decir, ¿no es cierto? Primero, hay que tener claro que los derechos no son absolutos. Todos los derechos tienen límites y uno de esos límites es específicamente los derechos de los demás. En consecuencia, yo no vivo, como siempre lo digo, en el planeta del Principito, en que vivo a solas, sino que vivo en un planeta donde hay muchas personas y donde en definitiva, me gusta o no, yo tengo que respetar los derechos de esas personas. Esa es una clave fundamental. En segundo lugar, si nosotros revisamos en nuestra Constitución cómo está construida la libertad de opinión y de información, se especifica algo muy importante que va acorde a la libertad democrática de expresión, en el sentido de que no puede haber censura previa, pero se aclara, sin perjuicio de responder por las faltas o abusos que se cometan en ejercicio de estas libertades. Y precisamente, como lo decía, el discurso del odio es un abuso de la libertad de expresión. Karl Popper escribió una obra muy interesante que se llama La paradoja de la tolerancia. Y dice, el problema de las sociedades tolerantes y abiertas es que adentro de ellas hay quienes se aprovechan de esas garantías para destruirlas, ¿no? Por cierto, esto no puede significar que uno empiece a asustarse y a ver a todos como enemigos, pero uno tiene que tener presente que las libertades democráticas no se pueden mal usar ni transformarse en fuente de abuso, porque por la misma razón que yo no puedo usar mi libertad de reunión para salir a hacer reuniones incendiarias a las calles, y por la misma razón, ¿no es cierto?, que yo no puedo ocupar mi libertad de asociación para hacer una asociación narcoterrorista, por la misma razón yo no puedo usar mi libertad de expresión para el discurso del odio, porque la libertad de expresión tiene límite en estos derechos fundamentales y particularmente en la integridad y la dignidad de los seres humanos. Y en consecuencia yo puedo criticar, yo puedo tener conflictos, yo puedo tener, como lo decía, opiniones incluso ácidas y desagradables, pero lo que no puedo hacer es tratar a las personas como seres inferiores, como personas que sería bueno eliminarlas, o incluso llamar a hacerlo, o directamente denostarlas y discriminarlas, porque pienso yo que la gran garantía de la época contemporánea es la igualdad. Y la igualdad no es una igualdad teórica, sino que tiene que ver con el igual respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas. Y en el ejercicio de mis propias garantías yo tengo que dejar ese espacio como un límite necesario para una convivencia democrática. Ministra Vivanco, y si nos vamos al mundo en derecho comparado, ¿alguna legislación que sea pionera en el tratamiento de este tema o en la que nos podamos fijar? Bueno, hay varios países que han ido introduciendo figuras de discurso de odio, ya sea figuras un poco más generales, un poco más específicas que implican sanciones. Este es un proceso que se va dando en muchos países a la vez. Si ustedes se fijan, hay un cierto resurgimiento de grupos violentistas y de grupos intolerantes, por lo cual se encienden las alarmas o las luces respecto a que el tema del discurso de odio tiene que ser regulado. Y en ese sentido, precisamente, como yo mencionaba, que hay un proyecto que se está tramitando en el Congreso, en ese proyecto se han tenido a la vista distintos modelos comparados para tomar de ellos lo más interesante o lo más importante. A mí me parece que la clave en este sentido es, por un lado, dar un buen concepto de discurso de odio para que no se mezcle con otras cosas distintas y, por otro lado, establecer cuáles son los modos de sancionar específicamente el discurso de odio. Hay quienes dicen la vía no es la penal, no persigamos a las personas por la vía penal, sino que persigámoslas por la vía civil de que respondan del punto de vista del daño moral que provocan cuando vulneran derechos. Esas son decisiones político-institucionales que hay que tomar. En el mundo hay de los dos tipos, normas de discurso de odio que los penalizan y otras normas que más bien van hacia el lado de las multas o incluso de la responsabilidad civil. Personalmente, a mí lo que más útil y más importante considero es que se haga una buena conceptualización, que esta norma de alguna manera permee en la sociedad, no sea una norma que quede ahí escondida y que en definitiva las responsabilidades se hagan cumplir. Porque no solamente hay responsabilidad de quien va a crear este mensaje de discurso de odio, sino también del medio que lo transmite. Por eso que los medios es importante que tengan manuales de buenas prácticas y autorregulación para evitarlo.
antes de que esto suceda, para que no se transformen en cómplices de alguna manera de esta difusión de personajes que empiezan a anunciar que sería bueno que los otros estén todos muertos, etcétera, y que terminan, uno dice, no, están hablando y no va a pasar nada, no, terminan muchas veces en crímenes, en atentados y en situaciones extremas. Ministro, usted habla de prevención de este discurso del odio en base a, sobre todo, a publicaciones de distintos medios de comunicación social, pero pese a esta prevención, este discurso del odio, ¿qué daños podría generar hacia las distintas personas que al final terminan sufriendo esto? A ver, el discurso del odio es parte de una serie de conductas que pueden terminar siendo conductas de agresión directa. En otras palabras, esto no sucede como que perro que ladra no muerde. Cuando hay grupos que empiezan a anunciar agresiones, su desprecio por otros, que sería bueno que no estén, que sería bueno que fueran eliminados, etcétera, hay que tener miedo de esos anuncios, porque se pueden materializar. Y creo que quizá un punto importante es tomarse en serio estas cosas y no decir, no, son bravatas, no son bravatas, son agresiones y son personas que tienen pocos filtros del punto de vista del respeto con los demás seres humanos. Cuando esos filtros decaen, yo podría llegar más allá de solamente hacer un discurso, llegar directamente a agredir a otro. Y eso puede implicar desde vulnerar el derecho a la vida de esas personas, vulnerar su integridad física y psíquica, o vulnerar garantías que son más finas, como por ejemplo la privacidad, la honra, el buen nombre, las comunicaciones privadas, la propiedad, etcétera. Entonces, el anuncio de la agresión respecto de los derechos hay que tomárselo en serio, son muchos los derechos que se pueden ver vulnerados y por cierto se vulnera la democracia, porque cuando uno piensa que las democracias son débiles para ir a solucionar la problemática de los grupos violentistas o de los grupos odiosos que existen dentro de ellas, entonces quizá la propuesta es decir, para que esto no pase sería mejor tener un régimen no democrático, más autoritario, porque tiene más fuerza y en consecuencia puede reprimir mejor este tipo de expresiones. Yo creo por el contrario, que estas situaciones no tienen que motivar que nosotros vayamos hacia gobiernos autoritarios, sino que considerar que la democracia tiene que tener suficientes herramientas para mantenerse como democracia, para mantener las libertades públicas, el respeto, la autonomía de las personas, pero poniendo límites claros a la afectación de los derechos de los demás y que se responda por ello. Y responder es hacerme cargo de las consecuencias de mis actos, sea civil, penalmente o como corresponda según la normativa que se pueda dictar. Ministra, ¿y desafíos para el Poder Judicial en torno a esta temática? ¿Cuáles se pueden identificar? Nosotros estamos muy alertas al tema de las redes sociales, porque las redes sociales tienen ciertos aspectos que de alguna manera son en principio neutros, pero que pueden facilitar este tipo de cosas. Por ejemplo, el tema de la instantaneidad. Yo mando un mensaje y esto es instantáneo, no hay cómo pararlo. Cuando alguien antes, por ejemplo, hacía una publicación de papel, había una instancia en que esto se podía de alguna manera cambiar, modificar. Hoy no, mando un mensaje y esto ya se expande a todas partes, ¿no? E incluso más allá de las fronteras, como lo explicábamos antes. Por otro lado, las redes sociales permiten ocultar las identidades, que eso también es un tema, porque en el fondo ahí yo evado hacerme responsable, sino que opero con otro nombre, o si opero de alguna manera oculta. Y desde ese punto de vista nosotros estamos muy alerta, dentro, por cierto, de las atribuciones que tenemos legalmente, como les decía, en lo particular de mi sala, para prestar cautela a aquellas personas que son víctimas de persecución, acoso, discriminación, ofensa en las redes sociales. Distinto el caso de las redes sociales cuando se difunden procesos abiertos en los tribunales, en cuyo caso nosotros decimos esto ya está al amparo del derecho. Aquí lo que se dijo es contar que hay un juicio y ya el juez correspondiente va a resolver este tema. Pero cuando yo ocupo las redes sociales sencillamente para denostar, agredir, amenazar a otros, nosotros estamos alerta, por lo menos de mandar que esos mensajes se retiren. Nuestra sala no penaliza porque no es su función. Otras posibilidades son del punto de vista penal, por injurias, por amenazas, etcétera. Eso ya es otra sala distinta que tiene otras competencias. Y también, por supuesto, cuando hay un daño, ¿no es cierto?, evidente, un daño moral, también están las acciones que se pueden interponer del punto de vista civil. Nosotros, con las atribuciones que tenemos, estamos alerta a estas situaciones, pero es bueno que se avance legislativamente para que, como lo decía, haya un núcleo más sólido que reúna todos los elementos y tengamos un cierto estatuto de todo lo que el discurso en redes sociales y en general en las comunicaciones que va contra los derechos fundamentales y que tiene como única función o como única tarea agredir, denostar, que evidentemente eso va exactamente en contra del Estado de Derecho.
Bueno, ministra Ángela Vivanco, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta nueva edición de En Palabras Simples. Muchas gracias. Sin duda un tema bastante interesante que queda mucho por conversar y como siempre los dejamos invitados a seguirnos en todas nuestras redes sociales a través de Twitter, Instagram, Facebook y a través de nuestra página web poderjudicialtv.cl. Hasta luego.